noche hablábamos un poquito sobre lo agresivo, ¿verdad? Que es necesario tener un espíritu afable y apacible. ¿Se acuerdan, hermanos? Amén. Aleluya. Las hermanas no se acuerdan. ¿Se acuerdan ustedes, varones? Amén. ¿Y las hermanas se acuerdan del tema? Aleluya. Hablábamos sobre, ¿verdad?, el tipo de espíritu que debe haber en las personas, no solamente en las mujeres, ¿verdad? Aunque la Biblia enfatiza en las mujeres, ¿verdad?, que debe haber un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora vamos a generalizarlo en esta noche, amén, y para eso vamos a estar mirando aquí en Romanos capítulo 10, versículo 1, y el tema de esta noche se titula agresividad. ¿Cuántos agresivos hay aquí? Aleluya, que son agresivos, hermano. No, y de veras. El hermano puede ser bien dulce, la hermana puede ser bien dulce con los hermanos, pero a veces, hermanos, son bien agresivos ahí en casa. Son agresivos, son peleoneros. Hermanos, se les manifiesta la carne. Y entonces, pero ahorita en Romanos 10:1 dice la escritura de la siguiente manera: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Qué tenían los de Israel? Celo de Dios. Diga, ellos tenían celo. Celo. Pero fíjense lo que dice, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Voy a tomar así. La agresividad. En primer lugar, ser agresivo es propensión a cometer. O sea que es una persona que está propensa a atacar, a investir a alguien. Agresividad es una persona que está propenso a terminar a golpes si no se cuida. Sí. Una persona agresiva puede empezar alegando y de repente termina gritando, y si no se acaba el problema terminan a patadas y a golpes. Y si son mujeres, de las greñas. Entonces, agresividad es una característica muy humana, hermano. Muchos de nosotros venimos de un ambiente agresivo, ¿verdad? Usted no se crió tal vez en una vitrina de oro, ¿verdad? Ahí no lo tenían ahí muy bonito, no. Muchos de nosotros crecimos en un ambiente agresivo, un ambiente donde había, ¿verdad?, violencia, donde había gritos, donde había golpes, donde había azote, donde había castigo, y entonces nuestros familiares venían siendo muy agresivos con uno, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces a veces los familiares eran muy agresivos y unos llegan a crecer y traen resentimiento porque sus familiares, sus padres, su mamá, su tío que lo crió, su hermano que lo crió, era muy agresivo, le pegaba mucho, le gritaba mucho, lo castigaba mucho. Entonces usted se sentía que él era muy agresivo o ella era muy agresivo con usted, y entonces una persona agresiva se altera, hermano, y puede terminar a golpes. ¿Cuánto alaban a Dios? Una persona agresiva puede estar hablando, hermano, y de repente agarra el sartén y lo avienta, y si no se agacha le vuela la cabeza. ¿Cuánta gente de esa hay aquí, hermano? Eso es peligroso, iglesia. Eso es peligroso. De ser agresivo. En el mundo, venimos del mundo y venimos de ser agresivos, de ser violentos. Los hombres éramos muy machistas ahí, que a ninguno le teníamos miedo, ¿verdad? Uno, dos. Pero éramos muy machitos, muy gallitos para los puños, para pelear y que esto, especialmente cuando andaba entrado en alguna sustancia, bendito sea el nombre de Dios. Entonces era muy agresivo.
Lo miraban y ¿qué ese que me ve? Luego quería actuar con agresividad. Y como andaba no en sus 5 sentidos, sus amigos le dicen, tranquilo, tranquilo, no te está haciendo nada. No, pero que me está viendo así. Eso es agresivo. De la nada se enciende la persona. Gente que de la nada llegan a la casa y empiezan a echar gritos y patadas y de todo. Pero porque somos humanos. Y venimos de un ambiente muy agresivo a veces. Amén. Así es, amén. Y entonces, a veces, aunque está hablando, se siente como que les está gritando porque ya su ambiente, ya su forma de ser es muy agresiva. Hay gente que le cuesta ser suave, hay gente que le cuesta ser apacible, hay gente que le cuesta ser, ¿verdad?, de un espíritu afable y apacible, como habla la Biblia. Nos gusta mucho la agresividad, el se hace a mi manera. Así nos gusta, que se haga a mi manera, que cuando yo truene los dedos, todo el mundo responda. Y así hay muchos. Y si no responde, ay. Porque son gente agresiva que si no se hace a su manera, ¿verdad?, empieza a actuar, ¿verdad?, con consecuencias. Aleluya. Y entonces, hermano, en el pueblo de Dios ya no puede ser así. Dice aquí, doy testimonio de que tienen celo de Dios. Dice, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo empieza a hablar de Israel, del pueblo judío, empieza a hablar del pueblo de Israel, diciendo de que ellos tienen celo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Amén. Y el celo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, los judíos ortodoxos, los judíos que guardaban la ley mosaica, la ley de Moisés, esos judíos aguerridos, esos judíos que luchaban para cumplir la ley al pie de la letra, eran, hermanos, muy celosos de sus costumbres, y por cuanto eran celosos de sus costumbres, eso los hacía agresivos para con quienes no los cumplían, para quienes no guardaban la ley. Ellos juzgaban, condenaban, actuaban mal con aquellos que no guardaban lo mismo que ellos guardaban. Cuando no guardaban las costumbres de Israel, cuando no guardaban la ley de Israel, cuando no guardaban los mandamientos, los estatutos, los decretos, los mandatos, las ordenanzas que establecía Israel para el pueblo, entonces los más aguerridos, los más celosos, ¿verdad?, actuaban agresivamente con los que fallaban. Dice amén todavía. Amén. Y entonces allí el pueblo de Israel, aunque tenía conocimiento de Dios, escuche bien, hermano, lo que le voy a enseñar en esta noche. El pueblo de Israel, aunque tenía conocimiento de Dios y tenían celo de las cosas de Dios, porque Pablo dice, yo doy testimonio, doy testimonio de que tienen celo de Dios. Escuche bien, ¿cuántos aquí tienen celo de Dios, hermano? Ajá. Usted mira a alguien haciendo algo que ofende las cosas de Dios, le da celo. Le da celo de Dios. Usted siente el celo, ¿verdad?, por las cosas de Dios. Entonces, los judíos habían establecido tantas costumbres, tantas leyes, tantos mandamientos y tantas ordenanzas, que, hermano, ya no se sabía ni cuál era realmente el mandamiento de Dios y cuál no. Ahí lo único que querían es que ellos guardaran todo conforme a las costumbres de los ancianos de Israel, conforme a las ordenanzas del pueblo de Israel. Y entonces, hermano, el que no las guardaba, hermano, era reprendido duramente. Y es ahí donde los judíos tenían celo de Dios. Pablo dice, ellos tienen celo de las cosas de Dios.